Bienvenidos nuevamente, una vez más. El Señor nos da la oportunidad de comunicarnos por este medio, por la tecnología que nos permite llegar a los hogares. Y realmente el tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil para el mundo, pero apasionante para nosotros como hijos de Dios. Nunca antes habíamos visto una crisis que hiciera que todas las familias, que toda la gente se fuera a su casa. Pero ni en las películas, creo yo, se había dado eso, y realmente no está pasando solo en nuestro país, en Guatemala, sino que está pasando a nivel mundial. Todos están guardados en sus casas. Nosotros llevamos aquí en Guatemala 15 días casi de no permitir salir a ciertas horas y de que la mayoría se fue a su casa. No hay colegios, no hay universidades, no hay trabajos para muchos. Y realmente es algo que no es casualidad, sino que Dios está en el asunto. Dios lo permitió con un plan y un propósito, y pidiéndole al Espíritu Santo su ayuda para tratar de entender cuál es la razón. Yo me encontré en la Biblia con dos momentos en los que el Señor mandó a las personas, a familias en una oportunidad, como fue en el caso de Noé, y a un grupo de personas a permanecer en un lugar un tiempo indefinido. Yo no sé cuánto tiempo nos queda para estar en las casas, yo no sé cuánto tiempo nos va a permitir el Señor estar, pero lo que sí quisiera, por lo menos de mi parte, es entender cuál es el propósito de que yo y mi casa estemos encerrados en este tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Y por qué Dios se tomó el tiempo de enviar una pandemia para que todo el mundo fuera a su casa? Porque realmente curas no hay, soluciones no hay. La única salida que ha encontrado la humanidad como tal es permanecer en las casas. Yo me ponía a pensar, el mundo era capaz de controlar enfermedades, catástrofes de alguna manera, pues había cierto tipo de solución. Pero esta situación agarró a todo el que se creía potente, capaz, potencias mundiales, sobre todo las potencias mundiales con más capacidad, a darse cuenta que son indefensos y que nada pueden hacer y que nada pueden controlar. Realmente es algo de decir, esto no es casualidad, esto no se va a volver a repetir, esto no se había dado antes. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? Yo quisiera que regresáramos al tiempo en esas dos ocasiones y, por ejemplo, vemos la situación de Noé. Noé vivía en un mundo muy similar al nuestro, y la palabra lo dice. Cuando los discípulos le piden una señal a Jesús de cómo será su venida, Él les dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Lot también, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo era esa sociedad, ese mundo que vivían? Vamos a ver algunas características y va a ser muy parecido a lo que estábamos viviendo. Pero lo más tremendo es que Dios envía a Noé y a su familia a encerrarse, no 40 días. 40 hemos entendido por la palabra que es figura de prueba, es sinónimo de prueba. Y no fueron 40 días, sino que si vemos despacito, por lo que entendí, fue año y 10 días lo que estuvieron encerrados. Después de que pasó el diluvio, tuvieron que permanecer en la casa. Yo no quiero traerte una palabra de desesperanza hoy de decir, ya en 15 días salimos, ya a fin de mes, porque se nos había dicho que a fin de mes salimos. Yo no quiero darte una palabra de desesperanza, no sé qué tiempo tiene preparado el Señor. Yo lo que quiero decirte con la ayuda del Espíritu Santo es que entendamos qué es lo que nos toca hacer. Porque tristemente, vamos a entrar un poquito en detalle después, Noé y su familia entraron al arca y estuvieron 1 año y días dentro. Y creo, con todo el respeto que se merece Noé, que no lograron hacer del todo lo que el Señor quería que hicieran mientras estaban en su casa. Y la otra situación es cuando el Señor, antes de irse, manda a sus discípulos y a sus seguidores a que se encierren en un aposento alto, porque el tiempo había cambiado. El Señor había estado en la tierra, el mismo Dios había hecho señales, maravillas y prodigios sorprendentes, pero iba a ser tomado de la tierra y se iba a ir. Y ellos tenían que prepararse en ese periodo dentro, esperando la venida del Espíritu Santo, para que al salir, el mundo que conocían antes ya no era el mismo. Jesús había dejado revuelto, digámoslo así, el mundo con los milagros y los prodigios que había hecho. La religión imperial en esa época, o por lo menos la religión judía, que se creía directa de la voz de Dios, había sido sacudida y había sido cambiados sus principios y sus normas, y ahora los nuevos judíos, digamos, los nuevos creyentes, los nuevos cristianos tenían que salir
y poner en práctica. Dice que Jesús vino y fue un grano que cayó a tierra y murió para que diera mucho fruto. Esos discípulos, al salir de ese encierro, tenían que cosechar, cultivar o simplemente recoger esa semilla, ese fruto que ya estaba listo para ser recogido. Empecemos entonces con el tema. Vamos a Noé. Génesis 6 describe cómo estaba la tierra y dice: la tierra se había corrompido con violencia, había mucha maldad. La intención de los corazones era de hacer el mal. No había ninguno puro en su genética porque se habían mezclado, no en el orden de Dios. Si vemos un poquito más detallado, yo solo puse el verso de Génesis 6, pero puedes llegar y leerlo despacito. Habían habido mezclas entre ángeles caídos y humanos, y dice que habían nacido gigantes, que eran los renombres de la antigüedad. No nos metamos a ese relajo en este momento, pero la sociedad en ese tiempo estaba corrompida completamente, no solo en lo que describe aquí de maldad, de violencia, sino aún en un trastoque genético. Y no estamos lejos de lo que había sucedido. Y de alguna manera Noé y sus hijos estaban viviendo en ese entorno. Yo me imagino que aunque no participaban del todo de la violencia y la maldad que se vivía, quizás sí habían sido contaminados y de alguna manera involucrados en esa violencia. Y yo entendía con este primer encierro que lo que Dios estaba haciendo con Noé era un apartarlos. Yo le ponía el nombre a este tema, tiempo de apartarse. Y lo que Dios hizo fue agarró a los que eran todavía rescatables, digámoslo así, sin contaminación en su genética, sin contaminación de la violencia y de la maldad que existía ya en los corazones, como un hecho. O sea, yo si puedo hacer el bien, no importa, yo voy a hacer el mal. Eso era lo que se vivía en esa época. Era tanta la maldad que Dios dijo: no, métanse en esta arca, escóndanse aquí ustedes en familia y límpiense, apártense, purifíquense. Y vemos en Génesis 6:16, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. O sea, el sistema del mundo estaba corrompido. El sistema en el que vivimos actualmente se ha corrompido en gran manera. En cuanto a corrupción como tal en la economía, en cuanto a violencia, en cuanto a injusticias, se ha corrompido en gran manera. Dice Génesis 7:16, y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. El apóstol decía hace unos días en una prédica que de la misma manera como Dios seguramente tomó la mano de Herodes e hizo que hiciera un edicto para que todos los judíos regresaran a su pueblo natal y ahí se cumplía la profecía donde el Mesías iba a nacer, de la misma manera se cumplió y movió a gobernantes, porque la orden es la misma para todos: vayan y enciérrense, vayan y aíslense en familia. Y mire, ni siquiera es como un descanso y un apartarse donde dice: bueno, ya que estoy en la casa puedo salir y visitar a mi vecino. Ni siquiera al vecino, cada quien dentro de su casa. Vivimos, por lo menos en mi casa, en un condominio muy pequeño y somos muy cercanos de los de a la par, digamos, y cada quien está en su casa. No hay niños saliendo a jugar afuera, no hay papás haciendo cosas más que todos en su casa. Eso tiene que haber sido de parte de Dios. Ese fue un tiempo que Dios permitió de cerrar la puerta para aislar a su pueblo, para aislar a sus hijos, para hacer que todos, toda carne, dice aquí, recapacite y se aísle y se aparte y de alguna manera se descontamine de la violencia en la que vivía. Génesis 8 del 2 al 3 dice: y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y se detuvo la lluvia del cielo, y las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra, y al cabo de 150 días las aguas habían decrecido. Entonces miren, hubo un diluvio de 40 días y 40 noches. Ahí no había oportunidad de salir. Estaba cayendo el cielo y toda la tierra fue lavada. Todo lo que había ahí, ese tiempo lo lavó. Pero después dice que 150 días después las aguas todavía prevalecían. O sea, igual no podían salir. Tenían que seguir guardando la cuarentena. Yo creo que en la misericordia de Dios, Dios nos va a ayudar si le clamamos, porque dice la Biblia que si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humilla y clama, dice, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Tomando esa palabra, si nosotros clamamos a Dios, Él va a hacer que este virus pare y se contenga. Pero va a pasar un periodo tal vez como el de Noé, de 150 días más o no sé cuánto tiempo, no puedo decir una fecha, en el que vamos a tener que seguir en nuestra casa.
Y ese es con el propósito de que aprendamos la tarea. Dicen estudios que para cambiar un hábito se necesitan 21 días de hacer lo mismo. Y entonces el cuerpo, la mente se acostumbra a la nueva forma, al nuevo hábito. Entonces yo creo que a veces necesitamos un poquito más de 20 días para entender lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Génesis 8:6 dice, y aconteció que al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca que él había hecho. Génesis 8:10 dice, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Génesis 8:12 dice, esperó aún otros 7 días y envió la paloma, pero ya no volvió más a él. Entonces, mire, pues, dice la Biblia en Génesis 7:6 que Noé tenía 600 años cuando empezó el diluvio. Y dice que empezó el 17 del segundo mes. Y luego dice que en el año 601 de la vida de Noé, o sea, Noé tenía 601 años, en el segundo mes a los 27 días logró salir del arca. Pasó año y 10 días metido en el arca. Y aunque se había apartado la familia de Noé, yo veo aquí algo, pues con el respeto a Noé, que en ese tiempo de apartarse, que era un tiempo de descontaminación, viene Noé y lo primero que hace es que ofrece un sacrificio. Muy bien, perfecto. Y dice que el sacrificio fue agradable delante de Dios y él olió el aroma del sacrificio y dijo, nunca más voy a volver a destruir la tierra. Hasta ahí 100 puntos para Noé. Pero más adelante vemos que viene y dice, plantó una viña. Y al plantar la viña, dice, cosechó del fruto de la vid y se emborrachó. Y vemos que después de que Noé se emborracha, uno de sus hijos, Cam, viene y ve su desnudez. Y tal vez cuando leemos, vio su desnudez, uno dice, bueno, no lo ve tan mal. Pero cuando uno va un poco más allá de la Biblia y lo que significa eso, es que de alguna manera él tuvo relaciones con su papá, lo cual es un incesto y una abominación ante Dios porque era una relación homosexual. ¿Qué pasa con esto? El mundo estaba corrompido, pues ya lo vimos. Y Dios apartó a la casa para que en ese tiempo el sacerdote familiar se levantara y empezara a limpiar a sus hijos de la contaminación que habían entrado a su casa. Estamos viviendo una sociedad que aún en caricaturas, porque yo lo he visto, para niños, salen escenas homosexuales, salen escenas violentas. Eso hace mucho tiempo con mis hijos grandes, que mis hijos, cuando estaban pequeños, mis hijos grandes, veía yo caricaturas y decían, muchachos, no miren eso. Eran muy violentas a mi manera de pensar, sin que se viera nada exagerado, pero ya empezaban de alguna manera a inculcarles violencia. Pero ahora en caricaturas se ven escenas homosexuales y Dios quiere que ahorita en este tiempo nos apartemos, nos encerremos y limpiemos a nuestros hijos de cualquier contaminación que puedan tener. Porque en ese año y pico que estuvo Noé con su familia, no logró descontaminarse ni descontaminar a sus hijos de lo que se vivía en esa época. Noé se embriagó, no era una costumbre de los hijos de Dios, era una costumbre del mundo. Se emocionó y plantó su viña, su copita que se hubiera tomado, ¿verdad? Pero vino él y se emborrachó, arrastró esas conductas que Dios quería que se apartaran y se limpiaran. Y eso afectó a sus hijos. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Qué contaminación del mundo pudieran estar acarreando? Es nuestro tiempo de pararnos como sacerdotes y de retomar lo que Dios nos enseñó, lo que dice la palabra y estas palabras que yo te enseño hoy cuando habla de la ley y de la Torah. Se las enseñarás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando salgas, cuando vayas por el camino. Es tiempo de retomar esto y de corregir la plana de lo que se nos pudo haber escapado de las manos y de mostrarle lo que es blanco, blanco y lo que es negro, negro. No hay medias tintas. Es tiempo de que apartemos y descontaminemos nuestra casa de cualquier mancha que pueda haber en el mundo. Otra cosa que veo yo aquí es que en ese tiempo de aislamiento donde Dios los tuvo en el arca, una de las cosas más fuertes que les trabajó fue su fe. Y el apóstol hablaba de la iglesia de Filadelfia y de las puertas que menciona Apocalipsis, la puerta grande que se le abrió. Y de las puertas, decía, hablando de Filadelfia como la iglesia que va a ser arrebatada. Y es el anhelo del corazón de todos nosotros que cuando el Señor venga, que yo creo que está muy cercano, venga y podamos ser tomados como esa iglesia que va a ser arrebatada. Pero para eso tenemos que dar cierta estatura. Y él decía que de las puertas que se le abre a Filadelfia, hace memoria o hace referencia a puertas que se abrieron en la palabra,
Y una de las puertas es la puerta de la fe. Entonces yo creo que en este tiempo que estamos viviendo dentro del arca, una de las cosas que más va a ser trabajada y de las que tenemos que también dar mucho fruto es nuestra fe. Porque yo me pongo a pensar en, digamos, como padre, como madre de familia, al estar en el arca y decir, bueno, cuando salgamos ya no va a estar doña Chonita que me vendía el pan, ya no hay tienda de la esquina donde puedo ir a comprar mis cosas, ya no hay supermercado, ¿qué va a pasar? Pensaba humanamente, no, era ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos? Lo que pude haber metido en el arca para alimentarnos se está agotando. Y quizás tú estás en esa misma situación ahorita y dices, bueno, yo hice mis compras y tengo mi provisión para lo que dure el encierro, pero se me va a acabar. Y cuando salga, ¿qué va a pasar? Si no he estado trabajando, si no he estado generando. Y yo he visto en toda la palabra, y tú lo has visto también, cuando el Señor permitía tiempos de escasez, siempre se ocupaba de su pueblo. Cuando había sequía, ahí llevó al profeta a la casa de una viuda y le sobreabundó su pan y su harina. Cuando había escasez también llegó Eliseo a la casa de otra viuda e hizo un milagro sobrenatural para que ella saliera de deudas. Entonces es tiempo de dejar de confiar en nuestras fuerzas y decir, bueno, no estoy trabajando, no voy a comer. No, es tiempo de creerle al Señor y confiar en el Señor y decir, Él es mi provisión, Él es mi sustento. Él va a hacer algo sobrenaturalmente al salir de aquí, porque la economía mundial como la conocemos tiene que cambiar, va a cambiar de alguna manera. Como pasó con Noé, cambió, pero ellos salieron y yo no sé qué hizo Dios y brotaron supermercados, yo no sé qué pasó, pero ellos tenían alimento, ellos tenían comida, ellos tenían sustento. De la misma manera lo va a hacer contigo. Así que en este tiempo, descontamínate de todo temor y de toda aflicción que pudiste haber traído del mundo, porque en el mundo pues la gente se preocupa y se aflige, pero no para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios tenemos un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre que dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces esa palabra también es para ti. No vas a ver nunca que Dios haya desamparado a nadie. Entonces no te aflijas en pensar, tengo que salir ya, la gente está ahorita desesperada, ya vamos casi 15 días, y dice, no, que quiten esto, hay que salir a trabajar, no, y empiezan ideas a minar la cabeza y a tratar de crear en nosotros desestabilidad. Si tú has confiado en el Señor y entiendes que este tiempo no es casualidad, sino que estaba en el corazón de Dios, entiendes también que Dios tiene cuidado de ti y que nada te va a pasar, no te va a dejar ni te va a desamparar. Éxodo 19, 10, 11 dice, el Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos, santifícalos, prepáralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Yo creo que la venida del Señor está cerca. Y a muchas personas, oía los comentarios de una hermana y me dice, hermana, no mucho me gusta oír las prédicas ahorita porque me dan miedo. ¿Miedo a qué? Me ponía a pensar yo, ¿verdad? Miedo a que estamos viviendo tiempos finales, pues dice la palabra, cuando estas cosas empiecen a suceder, nosotros como hijos de Dios debemos de levantarnos. ¿Qué significa eso? Ponerte en pie, ya no estar acomodado. Es tiempo de trabajar, pero dice, erguid vuestras cabezas, ponte en alto, ponte en señal de alegría, de regocijo, porque nuestra redención está cerca. Y la palabra dice que para Dios un día es como 1000 años. Y si aquí está hablando de que nos preparemos, de que lavemos nuestros vestidos hoy y mañana, porque al tercer día, dice, el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo. Estamos viviendo el tercer milenio, el tercer día. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que aparezca el Señor? No lo sé. Espero que estemos listos, el tiempo que sea preciso. Y yo me ponía a pensar también, ¿qué significa? Porque dice, cuando habla aquí de la palabra, que dice, dile al Señor que se consagren. Dile al pueblo, que se consagren. Otras versiones lo traducen como santifícalos, prepáralos. Y esa palabra es la palabra hebrea 59:42, que es kadash, que significa limpiar, apartar, consagrar, dedicar, preparar, purificar, santificar. Entonces yo creo que el tiempo que estamos viviendo ahorita en nuestra casa de encierro es un tiempo de limpiarnos,
Pues ahorita me imagino yo que dice la palabra también, ¿verdad? Que nosotros debemos de buscar ministrarnos de alguna manera, el buscar lavar nuestra vestidura, el confesar nuestras faltas unos a otros, así es, amén. Y quizá ahorita no haya tiempo de ir a buscar ministración a una iglesia porque no se puede, pero podemos ministrarnos delante del Señor. Podemos acercarnos a nuestros hijos y de alguna manera poder ministrarlos, poder limpiarlos, poder lavarnos, poder dedicarnos y prepararnos para que el tiempo que salgamos estemos listos para la venida del Señor por una parte, pero también para hacer lo que nos toca hacer. Oía también el mensaje de una sierva de Dios que hablaba de que es un tiempo de levantarnos con un corazón violento, basando en lo que dice la palabra: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y ella explicaba, es un tiempo de levantarnos con coraje y arrebatar aquello que está en el cielo para que nosotros lo traigamos a la tierra y lo podamos trasladar a los otros. Es un tiempo entonces de santificarnos, y santificar significa apartarse para Dios. El segundo periodo que veo yo en que Dios manda al pueblo a aislarse en el aposento alto está en Hechos 1:8. Dice, Jesús les dice antes de irse: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces miren, Dios los manda aún encerrarse, porque va a descender un Espíritu Santo poderoso. Dice la palabra que la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Y antes de que saliera la iglesia como tal, hubo un derramamiento poderoso del Espíritu. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Dice también que la creación entera gime a una la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Como hijos de Dios es tiempo de que nos llenemos del Espíritu Santo para poder salir e impactar. Y el Señor les dice, irán a Jerusalén. Y cuando vemos esa analogía, Jerusalén era lo que estaba ahí cerquita, la casa. La casa que está encerrada contigo para empezar, pero tu casa paterna, tus familiares, tus vecinos, tus cercanos, después a Judea, tus vecinos y tus amigos, que vean en ti algo poderoso, que no está en tus fuerzas, sino que es un Espíritu Santo actuando con poder a través de ti. De manera que no tengas que preocuparte en decir, bueno, ¿y qué voy a decirles? ¿Cómo les hablo si nunca me han oído? No vas a ser tú. Va a ser el Espíritu Santo con poder que te va a hacer hablar. Dice a Samaria. Y cuando habla de Samaria, vemos en el contexto de la palabra que judíos y samaritanos no se llevaban. Eran como de alguna manera enemigos. Entonces va a ser el tiempo en que no solo vas a llevarle esa palabra de poder, ese evangelio de buenas nuevas a tus vecinos, a tus familiares, a los que te caen bien, sino que vas a predicar con aquel con el que te peleas, con aquel con el que tienes contienda, con aquel que te ha hecho daño tal vez, pero es tu tarea ahorita, llena e impactada del Espíritu Santo, para llevar esa palabra de poder. Y luego dice, y a los confines de la tierra, por todo el mundo. Pues ahorita tengo el privilegio de poder hacerlo así, de esta manera, y yo no sé hasta dónde está llegando mi mensaje, y sea para la gloria de Dios. Pero ahorita que está de moda, pues tenemos suficiente tiempo y están llegando los memes, los videos por medio de WhatsApp, por medio de Facebook, por medio de las redes. Tú puedes hacerlo también y mandar un mensaje de poder, de esperanza, de aliento, que no tienes ni idea a quién le va a llegar, pero que es tu granito de arena para contribuir, que en este tiempo de angustia, que en este tiempo de desesperanza, que en este tiempo de preocupación, tú lleves una palabra de fe, una palabra de vida, un evangelio de poder. Dice Hechos 1, 13, 14. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y junto con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Entonces yo veo aquí una situación que es lo que el Señor está permitiendo ahora en este encierro, en este apartarse. Y dice, entraron, encerrados como estamos ahora, apartados del mundo, de su influencia y de la contaminación que pueda haber. Pero dice, subieron al aposento alto. Y cuando habla de eso, vemos que está hablando de intimidad. Entonces ahora es el tiempo de buscar personalmente intimidad con el Señor. A veces no había tiempo porque nos levantábamos temprano, salíamos corriendo, regresábamos, llevábamos a nuestros hijos y cuando sentíamos había pasado el día. Pues ahora no hay pretexto.
Ahora es el tiempo de que cada uno busque esa intimidad para oír la voz de Dios y entender lo que quiere que hagamos. También dice que estaban unánimes. ¿Qué significa eso? Que todos estaban en el mismo sentir. Todos estaban buscando lo mismo porque sabían lo que venía después. El Señor les dijo, quédense ahí y búsquenme. Nosotros sabemos que al salir de aquí, las cosas cambiaron. Entonces, este tiempo, busquemos al Señor para entender qué es lo que nos toca hacer. Unánimes, juntos, en un mismo sentir. Y dice, de continuo en la oración, aprovechando el aislamiento, orando todo el tiempo. En la cama, al levantarte, antes de comer, en familia, todo tiempo buscando la oración, que no es más que una intimidad, un constante diálogo con Dios. Yo creo que, si me equivoco, perdonen, pero así lo veo. Estar en oración es estar constantemente hablándole a Dios. Y la intimidad es estar escuchando lo que Dios nos quiere decir. Pero también dice, cuando habla aquí, junto con las mujeres, me impactaba esa parte porque en el Antiguo Testamento, en ese momento, la sociedad no tomaba en cuenta a las mujeres. Ellas no eran parte no se les contaba. Cuando habla del milagro de la multiplicación, por ejemplo, dice que habían 5,000 hombres con mujeres y niños. Los que contaban eran los hombres. Y así era. Pero ahora, pues la mujer ya gracias a Dios es tomada en cuenta en muchas sociedades, pero muchas veces los hijos no. Y no se les toma en cuenta para escucharlos, no se les toma en cuenta pensando que ellos también son una parte importante del Evangelio de Dios. Pensando en que al salir de aquí, ellos también van a cumplir un papel, no solo los adultos, sino ellos también de llevar las buenas nuevas. Ellos también van a tener que ser llenos del Espíritu Santo, ese espíritu de poder, para llegar e impactar la vida de muchos. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Hechos 2:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Todos fueron llenos. Los que estaban ahí, no hubo uno que se quedara afuera. Entonces, el pensar en nuestros hijos, no solo como los chiquitos a los que les tengo que enseñar, sino como que ellos son parte también de esta iglesia poderosa que el Señor está esperando que se levante. Parte de los que van a ser llenos del Espíritu Santo y que van a hablar las buenas nuevas con poder. Eso nos va a cambiar nuestra perspectiva y nos va a permitir estar en unidad, dándole a cada uno el valor que se merece. Hechos 2:6 dice, y ocurrió este estruendo. La multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Miren, aquí está hablando de un ruido, un sonido que pasó, que hizo que todos estuvieran expectantes de lo que salía después de eso. Y yo creo que este virus, ese estruendo que sacudió a toda la humanidad, y toda la humanidad, creyentes y no creyentes, están expectantes de lo que Dios va a hacer después de esto, de lo que va a suceder al salir de aquí. Y nosotros, llenos del Espíritu Santo, vamos a poder impactar positivamente esas vidas. Va a haber gente, va a haber del lado de las tinieblas tratando de crear desestabilidad, sí va a haber. Y no sería raro que después de esto se levante la figura que menciona la Biblia del anticristo, una figura que va a traer paz y estabilidad a un mundo que lo necesita, porque ahorita la gente va a decir, ¿qué pasa? La economía va a tener que cambiar. Y puede que se levante alguien y diga, no tengan pena, yo tengo la solución y lo vamos a hacer de esta manera. Y si nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo e impactamos vidas también y rescatamos vidas también en este tiempo, no van a ser engañados ni nosotros tampoco. Ni nos vamos a dejar confundir, sino que vamos a tener nuestra vista clara y nuestra solución y nuestra salvación va a venir de parte de Dios. En Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró. A mí, aquí lo voy a dejar porque me impactaba algo. Capítulos anteriores, Pedro niega al Señor. Habían agarrado al Señor Jesús y solo le preguntaron, ¿no eras tú uno de ellos? Y lo negó 3 veces y dice que a la tercera incluso maldijo para que no lo conocieran, para que no lo asociaran con eso. Ese Pedro temeroso de ser reconocido como uno de ellos, ese Pedro temeroso de abrir su boca y decir sí, ese Pedro se levanta ahora lleno del Espíritu Santo con una palabra de poder que dice que cuando él abrió, no sé si puse más adelante aquí el verso, sí, en el Hechos 2:41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Después de la palabra de Pedro, esa palabra de autoridad que él declaró,
3,000 almas se convirtieron. Y me impacta aquí porque no dice 3,000 hombres, como decía antes en el momento de la multiplicación. Dice 3,000 almas, hombres, mujeres y niños, porque el tiempo había cambiado, porque el Espíritu había tomado sus vidas y sus corazones y había transformado grandes y pequeños. Y dice también, de la misma palabra, en Hechos 2, 16, 21, dice: mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será que en los postreros días, ese es el tiempo que estamos viviendo, estos son los postreros días, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes o vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo veo aquí algo bien importante. Dice, en los postreros días, este momento, nuestros niños, dice, nuestros hijos profetizarán. Entonces, cuando nosotros entendamos que ese tiempo llegó, y que en este momento de estarnos aislados, santificándonos, purificándonos, preparándonos, nuestros hijos están siendo preparados también para que cuando el Espíritu de poder descienda y se abran las puertas y salgamos, ellos van a abrir su boca con poder y van a profetizar. Los jóvenes, los mancebos que tal vez ahorita están alejados y rebeldes del Señor, hay palabra para ellos porque dice, y los mancebos verán visiones. Tu hijo, el que tú dices, ay, con que vaya a la iglesia me basta. No te conformes con poco, no te quedes en lo bueno, busca lo agradable y lo perfecto. Ese joven, hay palabra para él, para que en este tiempo tú como sacerdote de la casa puedas propiciar un ambiente para que ese espíritu de poder descienda y ellos empiecen a fungir como jóvenes y empiecen a tener visiones de lo que Dios va a hacer con sus vidas, de lo que Dios está haciendo, y eso va a tocar y cambiar su corazón. Dice, los ancianos, los viejos soñarán sueños. Y ahorita estamos viviendo momentos duros en muchos países donde los ancianos están siendo desechados porque no hay suficiente cura para esas personas. Y Dios lo que quiere es que esos ancianos tengan sueños, que ellos puedan traer una palabra de bendición, que ellos puedan explicar lo que viene, que ellos puedan tener de alguna manera expectativa todavía, porque cuando habla de sueños habla de algo que el Señor te regaló y que te va a permitir cumplir, que esos ancianos tengan expectativa todavía, que hay para ellos todavía abundante bendición y que el enemigo se la quiere robar. Pero en este tiempo de apartarse y que todos seamos llenos del Espíritu de poder, empiecen a darse esas señales de estas cosas que el Señor profetizó y que dice también, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cómo van a invocar? Dice la palabra, ¿cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo van a invocar si tú no llegas y les presentas un plan de salvación? Un evangelio no condenatorio, sino un evangelio de gracia y de misericordia. Pero para eso tenemos que estar en ese tiempo aislados, apartados, santificándonos, buscando esa llenura del Espíritu Santo. Juan 9:4 dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces todavía estamos en un periodo de gracia donde se puede predicar la palabra, donde por medio de las prohibiciones de alguna manera que se dieron, ahora hay palabra en YouTube, en internet casi todos los días. Tenemos el retiro de verano y están predicándose todo el día. Hay palabra todavía, hay esperanza. Y nuestra tarea ahorita mientras es de día es hacer las obras para el cual hemos sido enviados. Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza porque se acercó su redención. El tiempo final se acercó. ¿Cuánto tiempo nos queda? No sé. Pero yo no sé si te acuerdas cuando estabas en la universidad o en el colegio y te pasaban un examen y te daban tiempo y te decían media hora para contestar, 45 minutos para contestar. Y estabas tú con el reloj viendo el tiempo y cuando se acercaba el tiempo decías, me voy a apurar. Y tratabas de atinar la respuesta correcta, pero ya no con la misma tranquilidad como hacías al principio, sino apurándote para no dejar en blanco ninguna, pero contestarla bien. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo en el que nos van a recoger el examen pronto. Es el tiempo en que tenemos que apurarnos a dar las respuestas correctas y sobre todo a actuar para que esas respuestas se empiecen a dar.
Es el tiempo en el que tenemos que empezar a dar el fruto, que quizá empezó chiquitito, pero que ahorita es tiempo de que en este tiempo de aislamiento sea como un abono para fructificar grandemente. Filipenses 4, del 4 al 7 dice: vivan con alegría su vida cristiana. Lo que he dicho, y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Y así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son en Cristo. Entonces, este tiempo que estamos viviendo, no te estreses, no te preocupes, no te afanes por nada. Vive con alegría este tiempo, porque es un tiempo de preparación. Que el mundo se dé cuenta que nosotros somos diferentes, que nosotros podemos llevar esa paz, pero primero tenemos que recibirla nosotros y vivir en paz, para que podamos alcanzar todos esos corazones por medio de Cristo. Mire, estamos viviendo un tiempo en el que debemos de ser luz y brillar más que antes, porque nosotros fuimos llamados a ser luz, fuimos llamados a ser sal, y la sal ayuda a que no se corrompa la comida en el tiempo antiguo, pero a ser sal para que la corrupción disminuya. Hemos sido llamados a ser pacificadores, para que en medio de tanta angustia, de tanta desesperanza, puedan tener paz en sus corazones. Entonces es un tiempo de quitar todo temor y dejar que el Señor nos llene de su paz, de poder, como el examen, ¿verdad? Todo lo que aprendiste, todo lo que te enseñaron, es tiempo de que empiece a dar fruto en ti y que puedas confiar en el Señor, esperar en el Señor, tener paz, porque el Señor está de tu lado y el Señor tiene control de todo lo que está sucediendo. Quiero dejarlo hasta acá en esta oportunidad y quiero orar para que, no te digo que ya todas pues vencimos el temor, ¿verdad? Porque puede ser que el temor se esté dando al ver las noticias y al ver lo que está sucediendo, pero quiero decirte que tengas paz y que reposes en tu corazón con el último verso que te dejé, para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene tu corazón y tu alma y tu mente, y puedas reposar y gozarte de este tiempo de aislarte para el Señor, de santificarte para el Señor, de descontaminarte y prepararte en oración, en intercesión, en súplica, en intimidad, para que ese espíritu de poder descienda sobre ti y sobre toda tu casa, para que finalmente se pueda decir cuando abran las puertas: yo y mi casa serviremos al Señor, con poder, con autoridad, con libertad, como lo hizo Pedro cuando se paró y declaró la palabra de Dios, trayendo salvación y vida a miles de almas que están necesitadas de una palabra de consuelo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú has preparado un tiempo propicio, Señor, para buscarte, para anhelar tu presencia, Señor, para apartarnos, para descontaminarnos, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a entender en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, de qué tenemos que limpiarnos, Señor, de qué tenemos que descontaminarnos, Señor, con qué tenemos que cortar, Señor, y poder ser esos sacerdotes de casa, Señor, tomar la autoridad para que todo aquello que venía del mundo sea roto en el nombre de Jesús. Y que en ese tiempo, Señor, tu Espíritu de poder nos inunde, nos ilumine y nos perfeccione, Padre, para tu venida gloriosa, Señor, para poder ser esa luz que necesita el mundo en este momento, Señor. Desde ya te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Y te dejo con una palabra: Maranata, alégrate, Cristo viene pronto. Y tú y tu casa van a estar preparados en el nombre de Jesús. Nos vemos en el próximo martes, si Dios lo permite.